Hola, hola. Pues estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas y vamos en la semana número 13, día 4 y hoy vamos a platicar de Romanos 13 al 16. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que uses mis labios, que uses mi boca, pero sobre todo que seas tú, Espíritu Santo, enseñándonos de tu palabra, llegando a donde tú quieras llegar. Que esta palabra, Señor, llegue a millares de la forma en que tú lo decidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Voy a hacer una pausa aquí. A veces, lamentablemente, hablamos muy mal de nuestras autoridades. A veces no las respetamos. ¿Y a qué se puede referir una autoridad? Pues de todo tipo, ¿verdad? Desde quienes están como presidentes, como gobernadores, como alcaldes. Gente que a Dios ha puesto en un puesto de eminencia. No sé, tal vez también pues los que son militares, policías, todas esas personas, pero también hay autoridades hasta en las iglesias, ¿verdad? A quienes Dios ha puesto por autoridad. Y muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo lo que dice aquí, ¿verdad? Someternos a nuestras autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores. A veces desde pequeñitos, ¿verdad? Cuesta que los niños se sometan a los maestros. Ay, es que a veces la palabra someterse suena como muy dura, ¿verdad? Pero, ¿a qué se referirá? A que seamos obedientes, a que no querramos hacer o imponernos nosotros sobre esa autoridad. Después de todo, si a una reunión de oración vamos, a esa persona Dios la ha puesto, ¿verdad? Para que tal vez, para que te dé la palabra, para que ore por ti. Y le ha puesto alguna carga también por ti. No nos rebelemos contra ellos, oremos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras autoridades. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos y damos nuestro voto a favor de una persona? Y decimos, sí, el pueblo elige, ¿verdad? Queremos que este sea nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestros diputados. Después no nos parece la forma en que hacen el trabajo y comenzamos a desprestigiarlos, a hablar mal de ellos, a veces hasta maldecirlos con nuestras propias palabras. Y no está bien. Aquí dice, ¿verdad?, que nos sometamos a las autoridades porque las ha puesto Dios. Si tú y yo somos ese pueblo que vamos y damos el voto por aquella persona, o a veces ganó una persona que no decidimos nosotros. Pero también es Dios quien les permite estar en el poder. Aquellos que sienten, ¿verdad?, o que se quieren sentir mayores que Dios, pensando que están en ese puesto de eminencia solamente por ellos. Cuidado, ¿verdad? Porque a veces tú puedes pensar o decir que Dios no existe, que todo lo que has hecho ha sido por tus fuerzas y ni siquiera sabes si vas a llegar. Ni siquiera sabes si lo vas a alcanzar a conquistar o nada más vas a saborear el hecho de haber ganado alguna presidencia, alguna alcaldía o algo. Así que mejor es venir a los pies de Jesús y recordar que es Dios quien te ha permitido a ti llegar a ese puesto de eminencia si te lo permite. Y a nosotros, ¿verdad?,
no estarlos criticando, ni hablando mal de ellos, ni maldiciéndolos con nuestras palabras, sino honrándolos. Bueno, y pues recordemos que dice que los magistrados no están para infundir temor a nosotros los que hagamos lo bueno, sino a aquellos que resisten la autoridad, a aquellos que hacen lo malo. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay familias, ¿verdad?, donde nunca han tenido que pasar por una prisión, por una cárcel, porque te detengan y que pasas la vida completa sin eso. Gloria a Dios, porque quiere decir que te has mantenido de alguna forma apartado del mal. Hay algunas otras familias que temporalmente, ¿verdad?, pasan a veces por injusticias. Pero si tú confías en el Señor te librará y librará a tu familia. Y otras veces, pues hay quienes frecuentemente están cayendo con las autoridades. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo malo, porque estás constantemente metiéndote en problemas, porque te resistes a hacer lo bueno y hay una autoridad. Entonces esta palabra es muy bonita y muy importante, ¿verdad? Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad, que no te tengas que esconder de ella, que no te andes haciendo chiquito? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos para nosotros, porque son servidores de Dios que atienden continuamente este mismo. Y aquí hay algo bien importante para ti, ¿verdad?, que eres servidor, que de alguna forma tienes un puesto de eminencia, que a lo mejor seas militar, que a lo mejor seas pues un trabajador para la ley, ¿verdad?, que estés en un puesto de gobierno. Por eso se les llama servidores públicos. No olvidar esta parte, que no solamente le estás sirviendo a tu país, que no solamente le estás sirviendo a los ciudadanos, sino que le estás sirviendo a Dios. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que si eres un policía, un militar, un gobernador, un presidente, un alcalde, que si estás en ese puesto de eminencia, eres un servidor de Dios? Tal vez tú no lo habías pensado y tal vez nosotros tampoco. Pero si le vas a servir a Dios, ¿qué necesitas? Necesitas el respaldo de Dios, necesitas la guianza de Dios. ¿Cuánta diferencia habría en nuestro país si verdaderamente los gobernantes tuvieran temor de Dios? Lo hemos visto en El Salvador. Qué belleza, ¿verdad? Que alguien que teme a Dios y que ame a Dios esté gobernando un país, aunque tenga mano dura. Sí, qué bendición. Qué bendición sería para nuestros países que nuestros presidentes, nuestros gobernantes, los que están, ¿verdad?, en el cabildo, los que están como autoridades, como policías, tuvieran ese temor de Dios. Que buscaran la guianza del Espíritu Santo para decir cómo quieres que gobierne este país, qué quieres que haga, cómo quieres que lo haga, guíame, dirígeme, no dejes que mi corazón se corrompa. Sería hermoso. Sería hermoso que aún los pastores, los sacerdotes, los que están liderando en las iglesias, todos tuvieran temor de Dios y todos escucharan la voz del Espíritu Santo y dijéramos, Señor, dirige mis palabras. Señor, no me dejes decir una palabra que no sea guiada por tu Espíritu Santo. Señor, enséñame cómo liderar esta institución, esta iglesia, esta escuela. Enséñame a ser una buena autoridad. ¿Y sabes qué sería hermoso también? Que nosotros, los que no tenemos a lo mejor ese puesto, no estuviéramos hablando mal de ellos, criticándoles, hablando, ¿verdad?, tantas tonterías o deseándoles el mal, que en lugar de eso estuviéramos intercediendo por ellos, orando por ellos,
pidiéndole a Dios que les dé sabiduría, que los respalde, que los ayude a gobernar bien, que el temor del Señor esté sobre ellos. Qué diferencia habría en nuestros países, ¿verdad? En nuestros lugares. Pero ¿sabes qué más? A veces sí tenemos un puesto de autoridad y es en nuestra propia familia. A veces como papá, como mamá. Y qué hermoso que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos nos puedan respetar como esa autoridad. Pero ¿por dónde empezamos? Por nosotros que también somos hijos, nietos o bisnietos. Que también somos sobrinos. Que podamos respetar a nuestros mayores. Que podamos tener respeto. Dice la palabra de Dios que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien. Para que nuestra vida sea alargada. Y nosotros ¿qué hacemos a veces? Pelear con ellos, discutirles todo, debatir en todo, no darles su lugar. Lugar que al rato nosotros vamos a querer tener. Que nuestros hijos y nuestras generaciones, los que estén ahí, no hablen mal de nosotros. Que escuchen nuestros consejos, que escuchen nuestras palabras. Es que resulta que todos podemos y debemos someternos a nuestras autoridades. Y que dice la palabra de Dios, te he dado poder y autoridad. Y a veces no queremos someternos a ninguna autoridad, pero sí queremos orar y que aún los demonios se nos sometan. Pues porque así dice la palabra de Dios, que nos ha dado poder y autoridad. Queremos que los espíritus inmundos y los demonios se sometan a nuestra oración, a lo que nosotros les estamos ordenando. Queremos que nuestros hijos se sometan a nuestra autoridad, que nuestros nietos nos respeten, pero nosotros mismos no nos queremos someter a la autoridad de nadie. Qué diferente sería, ¿verdad?, si nos sometemos primeramente a Dios, porque difícilmente nos podemos someter a las autoridades si no nos sometemos a Dios. Sería muy bonito. Bueno, dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Wow. Ven cómo todos debemos sujetarnos a nuestras autoridades y pagar lo que les debemos, ya sea que les tengamos una deuda de dinero, que sean impuestos, que sea un tributo. O a algunos les debemos respeto como a los mayores, ¿verdad? O como a las personas que nos rodean. Y a algunos otros les debemos honra como a nuestros padres. O como a aquellas personas que han estado ahí para nosotros, para dirigirnos. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos estemos echando los unos a los otros y criticando y tumbando y haciendo cosas. Que nos deseemos el mal. Y no sé si mencionarlo o no, pero hace poco tiempo fueron las elecciones. Y escuché de un gobernante que la gente le empezó a abuchar, a desearle lo malo, a desearle la muerte, a desearle cosas malas. Y no pasaron ni unos días en los que murió su esposa. Nuestros deseos hacia las personas tienen poder. No queremos entender a veces que las palabras que salen de nuestra boca son bendiciones o son maldiciones y tienen poder. No les deseemos el mal. Oremos por ellos, oremos por nuestros gobernantes. Dice aquí que no nos debamos nada más que el amarnos los unos a los otros. Si alguien hizo un buen o un mal trabajo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Ahí está Dios que todo lo va a juzgar y que va a pedir cuentas de todo. Y así como tan grande es la responsabilidad que nos da, así mismo también
son las cuentas que nos va a pedir de lo que estamos haciendo. Entonces dice que no debamos nada a nadie más que el amor, el amarnos los unos a los otros. Dice que porque quien ama a su prójimo, ¿quién es tu prójimo? Todo el que te rodea. Ese es nuestro prójimo. Dice quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Toda la ley, eso del Antiguo Testamento que hemos estado leyendo, y no hagas esto, y no hagas esto otro, y no, sí. En amar a Dios con todo nuestro corazón y en amar a nuestro prójimo se cumple toda la ley. Aquí lo dice, ha cumplido la ley. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no te robas a ti mismo, ¿verdad? No te golpeas a ti mismo. No vas y haces cosas malas, no te vas a matar a ti mismo, aunque lamentablemente, ¿verdad? Hay quienes sí hacen cosas en contra de su propio cuerpo, porque no se aman a sí mismos. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué tenemos que hacer? Amarnos. Cuando veas que alguien está haciendo algo incorrecto, no te lo comas en el chisme. Ora por él. Si Dios te da una palabra para corrección, bueno, con mucha prudencia, háblalo. Pero no seas partícipe de ponerte a acabarte a las personas con tu propia lengua, porque cada que hablamos mal de las personas, los estamos maldiciendo. Exactamente. Ese mandamiento de amarnos como Dios nos amó, Rita. ¿Y cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta su vida dio por nosotros. Hasta la última gota de sangre dio por nosotros. Nos ama demasiado. Dice, y con esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice aquí? Que desechemos las obras de las tinieblas. Lo que antes hacíamos, ya no lo hagamos. Ahora somos luz porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia. Cuando nos habla de las glotonerías, ¿verdad? Nos habla de esa forma de comer desmedida y ansiosa, ¿verdad? Dice, cuando nos habla de borracheras, de esa forma de tomar alcohol desmedidamente. Cuando nos habla de lujurias y lascivias, pues nos habla de el adulterio, la fornicación, de tener relaciones sexuales, ¿verdad? Con diferentes parejas, con diferentes personas, en lugar de hacerlo en santidad como corresponde, en bendición, de una forma limpia. Dice también que no en contiendas, o sea, en pleitos, en andar pelea y pelea, en envidias, en querer lo que otros tienen para nosotros, lo que no nos corresponde a nosotros. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, alimentemos nuestro espíritu más que los deseos que nuestra carne tiene. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios no es para estar, no es que yo creo esto, no es que dice esto, no. No. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, ya sabemos que existen diferentes doctrinas y que algunas son un poco más guiadas por el Antiguo Testamento y pues muchas veces tienen ciertas reglas de alimentación y eso es lo que para ellos creen que está bien. Y de alguna forma es bueno porque podemos ver que una buena alimentación lleva normalmente a un cuerpo sano y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Pero hay otros que su fe es lo suficientemente fuerte para decir, lo que yo coma, dando gracias, me va a hacer bien, me va a hacer de provecho. Es que hasta para comer se necesita fe. Entonces por eso aquí dice que el que es débil come solamente legumbres, más que el que es fuerte cree que puede comer de todo, y eso es fe. Que tú digas, bueno, si yo como carne de res o de puerco, de cordero o mariscos y doy gracias al Señor, yo sé que me va a hacer bien. Bueno, si yo quiero comerme un postre, a lo mejor para algunos decimos, no, súper mal porque te hace daño, y a lo mejor el otro tiene más fe que tú y que yo y dice, a mí esto no me va a hacer ningún daño porque está bendecido por el Señor. ¿Tiene fe? Y entonces no podemos ni juzgarnos unos a otros, porque a lo mejor yo puedo decir, es que todos los alimentos son santificados cuando yo oro por ellos. Y a lo mejor otro dice, es que no debes de comer todas estas cosas. Bueno, pues está bien, las dos cosas está bien, porque dice aquí, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Dice, uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Igual, si tú no comes algunas cosas y para el Señor lo haces, el Señor lo ve con agrado. Si tú comes de todo y para el Señor lo haces y das gracias, el Señor lo ve con agrado. Si tú ayunas mucho y para el Señor lo haces, el Señor lo ve con agrado. Si tú no ayunas y tienes la fe de estar comiendo y de estar firme en el Señor, para el Señor lo haces. No tenemos que criticarnos unos a otros por lo que hacemos, porque lo que hacemos, para el Señor lo hacemos. Y Él no quiere que nos juzguemos, quiere que nos amemos, que si nosotros vamos a ayunar, que no sea una imposición de alguien más, porque para el Señor lo vamos a hacer, y el Señor es quien llama a ayuno en el momento correcto. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así que en algún momento todos vamos a partir de esta tierra, todos vamos a morir. Si algo seguro hay, es que vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. Tal vez esta noche, tal vez mañana, tal vez en un mes, en un año, en 50 años. No sabemos. Lo que sí sabemos es que si tenemos nuestra fe y nuestra mirada puesta en el Señor, para Él morimos y para Él vivimos. Es Él quien nos da la vida eterna, quien nos da la salvación, quien ha preparado una vida hermosa en la eternidad para estar con Él. Esta vida es pasajera. Y si estamos vivos, para Él vivamos. Para Él estemos contentos, alegres, ya sea que comamos o que no comamos. Para Él y para Él vivimos. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es pregunta. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo. No es necesario que nos juzguemos por lo que estamos haciendo bien o mal los unos a los otros, puesto que juez tenemos y ese es Dios. Todos vamos a compadecer en un momento, todos. Así que no nos preocupemos por lo que está haciendo el de al lado. Si nos parece que está haciendo algo malo, oremos por él. Dice, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Qué maravilloso que llegue un momento donde toda rodilla se doble ante el Señor y confiese que Él es Dios. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Llevar su palabra, dar las buenas nuevas, hablar de nuestro Señor, de lo que Él ha hecho en nosotros para que todos lo puedan conocer. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué dice aquí? Que no nos juzguemos, pero aparte dice que no pongamos tropiezo u ocasión de caer a nuestro hermano, que no le pongamos el pie para que se caiga. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Como que sí es importante lo de la alimentación, ¿verdad? Para Dios, pero sobre todo es importante el amor. ¿Qué es más importante? ¿Que estemos discutiendo tú y yo acerca de lo que se debe o no se debe comer? ¿O que nos estemos amando? Que nos estemos abrazando, que estemos teniendo empatía por lo que estamos viviendo. De verdad será tan importante que estemos discutiendo acerca de si la carne de puerco se debe comer o no, si los mariscos se deben comer o no, si debe ser solo verduras y semillas. ¿Será importante? Creo que es más importante que nos amemos. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Dice que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, que no nos robe nuestra paz, que no nos robe nuestro gozo, nuestra alegría, el estar pensando que debo de comer o que debo de tomar. Que no nos robe nuestra paz, nuestro gozo. Hemos sido ya justificados por el Señor. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Quiero decirles algo. Dice aquí, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Cómo podríamos destruir la obra de Dios por causa de la comida? De diferentes formas, ¿sabes? Es muy triste que hagamos convivios, que hagamos reuniones y que pidamos cooperaciones para las comidas o que pidamos que lleven específicas cosas y no contemplemos el hecho de que si la persona puede o no. ¿Qué te parece que es una reunión de oración, de adoración, de alabanza para el Señor? Y que al nosotros imponer una carga de quiero que traigas tanto para cooperación o quiero que traigas ciertas cosas de comida, y entonces alguna persona dice, ay, no voy a ir porque no tengo que llevar al convivio. Pero si no se trataba de lo que ibas a comer o a beber físicamente, sino espiritualmente.
Se trataba de que vinieras a escuchar la palabra del Señor. No de si traías frijolitos a la reunión o huevito o traías un gran guiso de carne. No debería tratarse de eso. No debería de ser un impedimento, es que no tengo para la cooperación del pastel, ¿a qué voy? No, ¿no sería más hermoso que nos reuniéramos y que si va a haber comida y bebida, a quienes Dios pone en el corazón y les ha dado la provisión, llevemos lo que el Señor nos está poniendo en el corazón? Y que las personas no tengan que decir no voy a ir porque no tengo que llevar. Eso no debería ser importante, pues dice aquí no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿De qué otra forma podríamos destruir la obra de Dios por causa de la comida? Cuando ponemos tantas reglas, cuando le dices a un nuevo creyente, mira, para que puedas tú acercarte a Dios o para que puedas tú tener la salvación, no debes comer esto, porque aquí en la Biblia dice que no comas que... Ay, es que yo no puedo dejar de comer eso. Ay, es que la verdad, o sea, en la casa a veces hay tan poco que comemos lo que hay. O que si voy a algún lugar, pues como lo que nos dan. No nos hacemos dignos o indignos de la salvación y de la presencia del Señor solamente por la comida. Entonces no le impongamos cargas pesadas a las personas sin saber si ellos pueden llevarlas o no, sino que más bien demos lo que hay en nuestro corazón y lo que el Señor nos ha dado por provisión. Y si un día no tenemos algo que llevar, pues que no llevemos. Que si no te alcanzó el tiempo para hacer una comida o una bebida, no pase nada, porque tú realmente a lo que vas es a comer de la palabra de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo. Y aprovecho para decirte que si en una reunión que estás haciendo no invitas al Espíritu Santo, te faltó el invitado más importante. Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen que estar invitados a tus reuniones. Si no, por más rica que esté la comida y por más que haya banquete, habrás dejado al invitado más importante afuera. Y créeme, es importante que entiendas que no son tus invitados, sino los invitados del Señor. Si vas a hacer una reunión en casa y vas a preparar platillos y vas a poner de todo, entendamos que los invitados no son de nosotros, son del Señor. Así que quien tiene que estar presente primero que nada en nuestras reuniones es el Señor. Más que la comida, más que la bebida, la presencia de Dios es lo más importante. Si no, solamente será un convivio amistoso y ya. ¿De qué nos sirve una reunión para hablar del Señor sin el Señor? Es como en las Navidades que nos ponemos a celebrar el cumpleaños de Jesús y no nos acordamos de invitarlo. No nos acordamos de hacer una oración, no nos acordamos de nada para Él. Eso mismo sucede cuando hacemos un convivio y organizamos todo, pero no invitamos al Espíritu Santo. Y peor aún, a veces gente que el Espíritu Santo está invitando, nosotros los desinvitamos con esa carga acerca de la comida. Así que sea el Espíritu Santo guiándonos en toda reunión, porque dice no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. ¿Qué dice aquí? ¿Tienes tu fe para comer de todo? Sí, tenla para contigo. ¿Tienes la fe de comprar suficiente para bendecir a muchos otros? Tenlo para contigo. Dios te ha dado a ti lo suficiente para llenar tu canasta
y bendecir a los demás, hazlo, sin pedir que todos los demás tengan que venir a traer también. Con que nosotros, ¿verdad? Si Dios lo ha puesto en nuestro corazón, es más que suficiente. Por eso dice aquí, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo sé que parece que estoy hablando de dos temas diferentes al hablarte de lo que comemos y de lo que no comemos, pero siento que el Espíritu Santo quiere hablar aún más, ¿verdad? En este aspecto. Dice que lo que no proviene de fe es pecado. Cuando nosotros hacemos esto, ¿verdad? De imponerle cargas a los demás, de quiero que traigas esto, aunque sea para servir a Dios. Si ellos no lo están haciendo con fe, dice aquí que proviene pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado. A veces queriendo ayudar hacemos tropezar. Te voy a poner un ejemplo. Es como decir que yo quiero ir a ayudar a alguien. El Señor lo ha puesto en mi corazón y yo digo, bueno, yo voy a preparar ciertas cosas, no sé, tal vez ropa, tal vez comida, tal vez bebida, algo, porque Dios ha puesto en mi corazón que vaya. Pero quiero que todos los que están a lo mejor en la misma iglesia que yo o en el mismo grupo que yo, entonces yo voy y les digo, pero yo quiero que tú también pongas lo mismo que yo. Y tal vez hay personas que no lo sienten, o que aunque lo sientan no pueden económicamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Imponiéndoles una carga que los hará tropezar, que les hará hasta pensar mal de mí, de, todo quieres que yo haga. Entonces, que el Señor nos libre de ello, que el Señor nos dé sabiduría, para que cuando tengamos que dar algo sea de corazón y no hagamos que otras personas den lo que no está en sus corazones. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé un mismo sentir de seguir a Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos a nuestro Padre, ¿verdad? Y al Señor Jesús. Que nos dé un mismo sentir es bien importante. Que nos dé ese mismo sentir de amarnos los unos a los otros. Que lo más importante para nosotros sea el amar a nuestro Dios y el amarnos los unos a los otros. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice que nos dé esperanza y nos llene de gozo y de paz, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para estar llenos de gozo, de paz y de alegría, porque sabemos que va a haber situaciones difíciles. Vamos a pasar de pronto por cosas difíciles, aun cuando estemos intentando servir al Señor, aun cuando con todo nuestro corazón lo que estamos tratando de hacer es servir al Señor. De repente va a haber circunstancias, de repente va a haber cosas difíciles, de repente la gente no va a reaccionar como nosotros esperábamos.
pero necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé de esa paz, de ese gozo, de esa alegría, para que ninguna circunstancia nos haga perder nuestro gozo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿Y estaremos llenos de bondad y de todo conocimiento? De tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Dice que estemos llenos de bondad y de conocimiento para que cuando tengamos que decir algo, ¿verdad?, entre hermanos, lo podamos decir con amor y con sabiduría, sin tratar de lastimar a las personas y sin tratar de derribarlos, sino más bien dice la palabra de Dios que cuando alguno cayere, mejor son dos que uno, porque el otro le levantará. Si estamos viendo que alguien de nuestros hermanos que tanto amamos en lo espiritual o en lo físico está cayendo en algo, oremos por él, démosle la mano, extendámosle la mano y pongámoslo de pie, que no sabemos si al rato somos nosotros los que estamos en caída y vamos a necesitar que alguien ore por nosotros, que alguien nos brinde una mano. Por eso dice aquí, ¿verdad?, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y que también, ¿verdad?, cuando alguien nos haga una amonestación, tengamos la humildad de aceptarlo y no lo tomemos como una ofensa, sino como algo que nos va a ayudar a ser mejores en el Señor. Como que tal vez los que están afuera están viendo algo que nosotros no estamos viendo dentro de nosotros. A veces podemos cegarnos en algunas áreas, pero cuando vienen a nosotros a darnos una palabra de amonestación, que la recibamos bien y que cuando seamos nosotros los que vamos a amonestar a alguien, que lo hagamos con mucho amor. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, o sea, a nosotros. Recordemos que es Pablo el que está hablando, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros somos esos gentiles de los que está hablando. Nos da la palabra, ¿verdad?, para que nosotros nos convirtamos en una ofrenda agradable y santificada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hoy siento mucho en mi corazón decirte que no ignores al Espíritu Santo, que no lo dejes a un lado, que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Habla y escucha y está ahí para interceder por ti, para enseñarte. Y también se contrista. ¿Qué quiere decir que se contrista? Que se entristece cuando lo rechazamos, cuando lo hacemos a un lado, cuando no le damos su lugar. Por eso aquí dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo Jesús. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice él que tiene de qué gloriarse, porque ha hecho mucho, pero ni siquiera dice que lo hizo él. Dice de lo que Cristo Jesús ha hecho usándome. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría de hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Es decir, que lo que hacemos, aunque parezca, ¿verdad?, que lo estamos haciendo tú y yo, realmente lo está haciendo el Señor. Mira, si yo me siento aquí frente a esta camarita y te doy una palabra, no es porque sea yo, sino porque le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos dé una palabra.
Si resulta que hacemos una oración y tú recibes una sanidad, aunque haya sido yo quien declaró la sanidad, no soy yo quien la hace, sino Jesús. ¿Y a quién le vamos a dar la gloria? A Jesús. A Dios le daremos la gloria. Contimás este hombre, ¿verdad? Que dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Si recordamos o si se acuerdan que justamente cuando Pablo era usado para hacer sanidades y milagros, ¿verdad? Que aún la gente se llevaba los delantales y los pañuelos y que eran ungidos y llegaban a la persona y ponían ese pañuelo o ese delantal y la persona sanaba. Era Pablo el que iba orando por los enfermos. Pero ¿quién hacía ese milagro? Dios, por medio de su Espíritu Santo, porque Pablo no era omnipresente como para estar donde llegara ese pañuelo o ese delantal que él había tocado lleno de unción. Lleno de unción, lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí es omnipresente, puede estar ahí contigo y aquí conmigo y con miles de personas o millones de personas al mismo tiempo, es omnipresente. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que ¿quién hacía la obra? Dice, con potencia de señales. ¿Y qué señales, verdad? Y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Pues todos los enfermos eran sanados. Y aún los que estaban en sus casas cuando les llevaban esa telita, eran sanados. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien iba ahí en ese pañito. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dice que todo, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Dice que nos esforcemos por llevar, por predicar el Evangelio. ¿Será que un día tú y yo podremos decir palabras así? No, es que esta ciudad la he llenado del Evangelio, he hablado y he predicado de puerta en puerta, o tal vez, no sé, de teléfono en teléfono, pero he llevado la palabra a toda esta ciudad, a todo este estado, a toda esta nación. Me han escuchado hablar de ti en todas partes. Me he esforzado todos los días por llevar esa palabra. ¿Será que algún día tú y yo podemos decirle eso al Señor? Sí, Señor, cuando me pidas cuentas. Tal vez no lo hice perfecto, porque no soy perfecto, pero lo intenté. Me esforcé, le eché ganas, recorrí las ciudades, los caminos. Como decía Pablo, ¿verdad? Y a veces, ¿saben? Peor aún, nosotros estamos queriendo. Dice él que ni siquiera, ¿verdad?, aquellos a los que Jesús ya les había hablado, sino que a nosotros, ¿verdad?, a los que no había llegado el Evangelio. Y a veces nosotros queremos venir y quedarnos tan fácil con lo que alguien más ha estado trabajando. A veces Dios ha puesto a una persona a cargo de un grupo, de una iglesia, y se ha esforzado y ha trabajado. Y de pronto comete algún error. Y qué fácil queremos moverlo, quitarlo, decirle, quítate. Hay alguien mejor que tú para que lo haga. No. No querramos aquello por lo que alguien más ha trabajado. No vengamos y quitemos a aquellas personas que se han esforzado. Oremos por esas personas que tanto se han esforzado. Pues dice que ni aun Pablo, ¿verdad?,
Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. No querramos edificar en fundamento ajeno, aunque ya sabemos que la palabra dice, ¿verdad?, que algunos siembran, otros tal vez regarán y otros cosecharán, y así todos vamos aportando un poquito. Pero hay cosas específicas. Hay cosas específicas donde a veces en una iglesia hay un problema y la gente rapidito quiere quitar a los que Dios ha puesto a cargo. No lo hagamos. Oremos, ayunemos y esperemos que sea el Señor quien obre, que si el Señor quiere poner a alguien más en un cargo, sea Él y no nosotros. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, que dice aquí, no teniendo más campo en estas regiones. Es decir, ya el Evangelio estaba esparcido totalmente en esas regiones. Mira, ya será decisión de las personas si nos quieren escuchar o no cuando les hablamos del Señor, pero habrás tocado la puerta, habrás ido de lugar a lugar a llevar la palabra. Por eso dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, yo también un día quiero ir a España. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros. No, de verdad, Dios ha estado poniendo eso en mi corazón, no sé por qué. Pero dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Me gusta mucho porque cuando él mandaba sus cartas, era notorio que verdaderamente eran hermanos en Cristo. Hay algo que tengo que admitir, y que hay una religión que yo considero que es religión, y sé que tiene muchas cosas que pues que no siento que estén bien, sobre todo porque nunca incluyen al Espíritu Santo. Pero veo que en esa religión, aquella que toca mucho las puertas, cuando se reciben, aunque no se conozcan, nada más por ser de esa religión, se reciben tan bien. Se ven como verdaderos hermanos. Y eso es algo que a veces nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón y que tenemos el Espíritu Santo y que debemos tener ese amor, a veces no nos alegramos con los mismos hermanos en Cristo. Y a veces ahí andamos criticándonos y juzgándonos y viendo a ver qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, en lugar de decir, oh, eres cristiano, o sea, eres seguidor de Cristo, tienes a Cristo en tu corazón. Wow, pasa, bienvenido, ¿qué te puedo dar? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Cómo te puedo atender? Cuéntame todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. No, a veces hay una frialdad, una dureza que a veces hasta en las mismas iglesias o grupos cercanos hay necesidades de otras personas y parece que hay una frialdad. Pero a mí me encanta cuando leo esta palabra y veo que, oye, quiero ir a visitarte, quiero ir a verte, y están todos deseando verse. Qué hermoso que el Señor nos regale un amor así, que nada más por el no simple sino gran hecho de ser hijos de Jesús, de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos amemos y deseemos vernos y platicar. Eso es bello. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Te das cuenta de esto? Que estas regiones, Macedonia y Acaya, dice que hicieron una ofrenda.
Muy seguramente no porque Pablo se las hubiera pedido o impuesto, porque ya hemos escuchado acerca de Pablo que él no pedía nada. Pero dice que ellos tuvieron a bien hacer una ofrenda, pensando en los pobres, en la gente que tiene necesidad. ¿Será que tú y yo también tenemos ese amor? ¿Será que de pronto nos ponemos a pensar en aquellas personas que tienen necesidad en nuestros grupos o en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones? Sabemos que hay muchos pobres y que muchas veces el Señor nos puede mandar o mover el corazón en plena calle a ayudar a alguien. Pero a veces esas personas que tienen necesidad y que están cercanas a nosotros y que a veces nosotros ya sabemos que tienen necesidad, ¿será que también el Señor a veces mueve nuestro corazón para hacer algo bueno, para ayudarlos? ¿O será que nuestro corazón está durito? Dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Será que nosotros tenemos el amor por aquellas personas que yo sé que muchas veces la gente habla muy mal de gente que le sirve a Dios, pero yo he conocido gente que le sirve a Dios con todo su corazón y que dedica todo su tiempo a servir al Señor y que no están ahí para pedir nada sino para dar? Pero será que en nuestro corazón esas personas que a veces nos han compartido tanto de la palabra de Dios, que nos han compartido el pan espiritual y que han estado ahí para orar por nosotros, ¿será que nosotros sí nos damos cuenta cuando están pasando por alguna necesidad? ¿Será que nosotros sí tenemos el amor de irles a llevar un taquito, un cafecito, una despensita, algo? ¿O que solamente cuando necesitamos los llamamos? Eso es parte del amor, ¿verdad? Porque aquí dice que les había parecido bueno, dice, pues son deudores a ellos, pues los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿Cuántos de esas personas no nos han compartido espiritualmente de lo que ellos tienen? Y nosotros a veces tenemos mucho más en cuanto a bienes materiales y no queremos compartirles nada. No sé. Simple comentario. Bueno, qué bendición cuando realmente esos pastores o esas personas están súper bien económicamente y les va muy bien y son prosperados y bendecidos. A mí me alegra mucho, de verdad. No me pongo a pensar, pero es que ¿de dónde o con qué? No, si el Señor los ha bendecido, gloria a Dios. Pero también hay algunos otros que viven de una forma muy humilde y que aman a Dios con todo su corazón y que a lo mejor están en ese proceso de que el Señor los bendiga más. Pero muchas veces a quien Dios usa para bendecirlos es a nosotros, a sus hijos. Bueno, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Muchas veces les he platicado de la enseñanza que Dios me dio acerca de una canasta llena, ¿verdad? De quién quiere ser el que tenga la canasta llena y reparta, o aquel que siempre está esperando, pues, un poquito, ¿verdad? Yo les he dicho que yo le he pedido al Señor que yo quiero ser el de la canasta para repartir, aunque suene muy ostentoso. ¿Qué? Mi Dios es dueño del oro y de la plata y de todo.
porque no habría de darnos aún para repartir si Él es generoso. Bueno, esta parte me gusta porque cuando va Pablo de visita, no va a ver que le dan, va a ver que da. Si te puedes dar cuenta, Él dice, cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y también habla, ¿verdad?, que va a llevar una ofrenda y espera que sea bien recibida. Que no estemos esperanzados a ver qué nos dan, sino que tengamos esa fe y esa convicción de que de lo que el Señor nos da a nosotros va a ser suficiente para que nosotros podamos compartirles a otros. Eso es fe. Que nosotros cuando alguien nos invite a un lugar a compartir, no vayamos esperando a ver si nos dan una ofrendita. No, que nosotros podamos llevar para repartir. Que si nos están invitando a un lugar, no vayamos, no, qué feo es eso. Que al contrario, que el Señor nos provea para que llevemos pan, para que llevemos alimento, para que si es un lugar de escasez, podamos llevar ropa, cosas, y no lo más viejo ni lo más feo, sino lo mejor. Que esa ofrenda sea agradable para el Señor, porque todo lo que demos se lo estamos dando al Señor, no a las personas. Me gusta esa parte, ¿verdad?, donde dice que, pero también dice algo, dice, oren por mí. Tenemos que orar por aquellas personas que nos compartan la palabra. Tenemos que orar por aquellos pastores, por aquellos sacerdotes, por aquellas personas que están puestos ahí para dar la palabra, sin importar religión. Tenemos que orar por aquellas personas que dan la palabra, que no sean atacados, que sean prosperados, que la palabra que nos van a dar sea palabra guiada por el Espíritu Santo. Bueno, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Si ven que quiero chillar, es que sí quiero chillar. Que es que qué bonito que alguien pueda decir eso de ti o de mí. Ay, te la recomiendo. Ay, te lo recomiendo. Me ha ayudado. ¿Será que podrán decir eso de nosotros en algún momento? ¿Será que en algún momento seremos lo suficientemente agradecidos y lo suficientemente amorosos para ayudar a otros? No puedo evitar sentir bonito, ¿verdad?, que de esta mujer se haya dicho eso. Recíbela bien, recíbela como es digno de los santos, porque ayúdala en lo que necesite, dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Habrá personas de las que tú puedes decir eso? ¿No? Que podamos tú y yo decir, yo sí tengo algunas amistades que te puedo decir me han ayudado mucho, que en su momento me ayudaron tal vez a la restauración en mi matrimonio, porque el Espíritu Santo las usa. Bueno, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hay gente así, ¿verdad? Como aquellos misioneros que se van a otros países y que van y arriesgan su propia vida para que otros que nunca han escuchado la palabra reciban salvación. Podemos orar por ellos, podemos ayudarlos de alguna otra forma, económicamente o en oración. Bueno, más adelante dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Bueno, después de eso empieza a mandar saludos. Es un buen pedazo de que manda saludos a muchos hermanos o a muchas hermanas. Pero dice después, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido,
y que os apartéis de ellos. Así como estamos hablando de todo ese amor y lo bonito que es que entre hermanos nos podamos recibir, que a veces aún sin conocernos físicamente, el hecho de saber que compartimos un mismo Dios, poder decir, te recibo. Quiero conocerte porque tenemos el mismo Dios, pero también habla de algunas otras personas. ¿Se acuerdan que les he dicho que hay veces que hay personas que hasta tienen un programa con muchísimos seguidores y solamente se dedican a hablar mal de los hijos de Dios? Pues de estas personas hay que apartarnos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Ojos bien abiertos, porque va a haber personas que te van a hablar o que nos van a hablar de un evangelio a medias. Nada más lo que nosotros querramos escuchar. ¿Para qué? Por eso dice, para sus propios, dice, con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Dice, pero esas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y con qué compras lo que va al vientre? Con dinero. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor Jesús, en su palabra. Todo lo que nosotros escuchemos, ok, lo llevo al filtro de la palabra. ¿Dónde dices que dice? Es que ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. ¿En dónde? A Dios orando y con el mazo dando. Así dice la Biblia. ¿En dónde? Toda palabra que nosotros estamos escuchando, hay que traerla al filtro de la palabra. Nuestra mirada puesta en Dios, porque las personas fallamos, todas. Yo también. Todas las personas tendemos a fallar. Algunos pues venimos al Señor. Qué bonito. Pues tendemos a... Perdón, leí algo muy bonito. Tendemos a fallar. Y lo que podemos hacer es venir y pedirle perdón al Señor, pero en el ínter en que fallamos, si alguien tenía puesta la mirada en nosotros, se va a caer. Por eso que nos libre Dios que las personas pongan su mirada en nosotros, o nosotros poner la mirada en una persona que no sea Jesús, porque el único que salva es Jesús. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice aquí que seamos nosotros sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no tenemos que andar ahí en el mal, sino alejadito. Dice, pues el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, y dice que bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. No es que nosotros lo aplastamos, a decir verdad, el Señor lo aplasta por nosotros y lo pone bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies, pero aplastado por el Señor Jesús. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Y al final terminamos, ¿verdad?, con un pedacito que dice, es como darle la gloria a Dios.
Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y aquí hemos terminado de leer Romanos. No sin antes hacer énfasis en la última palabra, que toda la gloria sea para Dios. Aún que yo sienta bien bonito leer estos mensajitos que me escribieron, verdaderamente sea toda la gloria para el Señor. Que sea siempre toda la gloria de lo que hacemos, porque te voy a decir algo. El Señor es quien usa a las personas para hacer su voluntad. ¿A quienes va a usar? A quienes le permitamos, ¿verdad? Que nos use. Pero si no nos usara a nosotros, si nosotros decimos no, alguien más habría usado. Si Dios quiere hablarte a ti, si no me usa a mí, usará a alguien más. Y hará lo que Él quiere hacer con tu vida. Porque después de todo es Él. Es Él y solamente Él. Bueno, pues quiero invitarte a que si no has aceptado al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no pierdas esa oportunidad y hazlo hoy mismo. Hoy mismo ven a los pies de Jesús. Te invito a hacer esta oración en voz alta. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy no solamente quiero pedirte que me perdones, sino que quiero pedirte que me des amor por las demás personas. Permíteme amar a todos los que me rodean. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero perdonar a aquellos que me han ofendido y me han causado dolor, así como tú me has perdonado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por ti. Espíritu Santo, quiero pedirte por todas estas personas que están aquí, Señor. Que seas tú llenando con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Que tú eres omnipresente. Yo no, pero tú sí. Así que tú estás ahí con cada persona que está escuchando esta oración. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que los abraces. Quiero pedirte que los abraces tan fuerte que puedan sentir tu abrazo. Que los llenes desde la cabeza hasta los pies con tu Espíritu Santo. Que el fuego de tu Espíritu Santo caiga sobre ellos en este momento y se sienta ese fuego, Señor. Y que si hay una necesidad en sus casas, si es una necesidad de provisión, Señor, quiero pedirte que nos perdones si no hemos, Señor, sido buenos con aquellos que necesitan, Padre. Pero tú estás ahí con ellos, dales provisión de una forma sobrenatural. Llena sus alacenas, llena sus despensas, llena sus refrigeradores, llena sus bolsillos, Señor. Sí, llena sus bolsillos. Que no tengan, Señor, que estar en escasez. Llena sus closets de ropa, Señor. Que tengan, Padre, para sus hijos provisión. No me interesa si hay gente que le moleste que yo ore de esta forma. No voy a dejar de pedirte bendición y provisión para tus hijos, Padre. No voy a dejar de pedirte que llenes sus closets. Porque si a nosotros como papás nos preocupa lo que van a vestir nuestros hijos, a ti también te preocupa y te ocupa. Así que yo te doy gracias por traer provisión. Te oro por aquellas personas que están necesitando un trabajo, que les des un trabajo de bendición, un trabajo bueno, un trabajo que no los haga alejarse de ti y donde sean usados por ti. Te oro, Señor, por provisión, aún en cuanto a gas, a luz,
agua, Señor, aquellas personas que necesitan, papito, de agua en estos momentos. Provee agua, Señor, a esas ciudades, esos estados que están necesitando agua. Llena los tinacos. Llena, Señor, las tuberías de agua, agua limpia. Aquellos que necesitan agua purificada para tomar, provéeles agua limpia para tomar. Aquellos que están necesitando algo de comer, papito, provee comida. Y provéenos, Señor, también a los que tú quieras usarnos de alguna forma para mandar comida o alguna provisión. Provéenos lo suficiente para compartir. A cada uno de tus hijos, Señor, provéele suficiente hasta para repartir. Y provéenos de un corazón generoso que nos haga compartir con los demás. Trae provisión, papito. Te oro por esos gobiernos, por esas entidades, Señor, que tú nos has puesto, por esas autoridades, que seas tú tocando sus corazones, llenando sus corazones con tu presencia. Te oro por ese gobernador, Señor, al que mucho maldijeron y que perdió su esposa. Que seas tú sanando su corazón, que seas tú llenando su corazón, que seas tú resguardando su casa, su familia, sus hijos. Te oro por este gobernador, Señor, que te pueda conocer, que te pueda amar, que se pueda encontrar contigo, que llene su corazón, Señor, de tu presencia y que quites toda tristeza y que toda maldición que le fue proferida, Señor, ese día que él estaba ahí, en ese lugar de las votaciones, sea cancelada en el nombre de Jesús. Toda maldición en contra de él y de su familia sea retirada. Llénalo con tu presencia, que te pueda conocer. Quita toda tristeza y todo luto en él. Y así te oro, Señor, por nuestro presidente que tenemos en este momento, por el presidente, Señor, de cada uno de los que está escuchando, Señor, por esos presidentes, Padre, te oramos, nos unimos en oración por los presidentes, que te puedan conocer, que te puedan conocer. Te oro por esa nueva presidenta que vamos a tener, Señor. Eres tú quien le está dando la oportunidad de llegar a la presidencia. Toca su corazón, que te pueda conocer, que pueda ser llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo y que pueda ser guiada y dirigida por ti en esa presidencia, Señor. Bendecimos a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes. Bendecimos a todos aquellos que tú has puesto en un puesto de eminencia. Bendecimos a cada persona que, como dice tu palabra, merecen de nuestro respeto o de nuestra obediencia o de nuestra honra. Bendecimos a todos aquellos políticos, Señor. Les perdonamos, Señor, y te pedimos que tu misericordia los alcance. Alcánzalos, Señor, bendícelos. Bendice sus familias. Y así bendice, Señor, a nuestro país completo. Si tú estás ahí en diferentes países, ora por tu país. Ora por tus presidentes, por tus gobernadores. Aún te oramos por los pastores, Señor, por los sacerdotes, por los líderes, por aquellas personas que tú has puesto a ministrar tu palabra. Aún por aquellos cantantes, Señor, como Jesús Adrián Romero, que ha sido de tanta bendición para mi familia. Bendícelo donde quiera que esté. Bendice su familia. Bendícelo, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que han sido usados para que nosotros te podamos conocer. Bendícelo, Señor. Allana el camino, Señor, de ellos para que puedan libremente seguirte sirviendo. Señor, gracias por esos nuevos empleos para aquellas personas que te lo estaban pidiendo y que lo necesitan, Señor. Gracias por la provisión. Te oro también por aquellas personas que tienen una necesidad de que su cuerpo sea sanado o que alguien en su casa, en su familia, alguien cercano necesita sanidad. Sea tu Espíritu Santo llegando a ese lugar y sea como aquellos momentos donde
ese delantal o ese paño era puesto sobre aquel enfermo y eran sanados. Tal vez nosotros no podemos ir físicamente a poner nuestra mano y a poner ese aceite y orar, pero tú sí, Espíritu Santo. Trae sanidad en el cuerpo de aquel que lo necesita. Sana su sangre, sana sus huesos, limpia sus células, restaura su salud, echa fuera todo espíritu de muerte, de pleito, de contienda. Y regálanos tu amor, Señor. Regálanos amor entre los unos y los otros. Quita todo pleito, todo juicio y toda contienda. Y regálanos de tu amor, papito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el enemigo no nos pueda dividir. Más bien que seas tú quien nos une, Señor, por medio de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Gracias por esos mensajitos tan hermosos. Sea la gloria para Dios. Bendiciones.